Listo, empezamos. Vamos a trabajar el día de hoy y bueno, vamos a entrar a hablar un poquito acerca de los argumentos, ¿sí? Muchas veces esta parte de argumentar es muy importante dentro del proceso de su vida escolar y obviamente de su vida en sí, porque muchas veces usted tiene que siempre justificar, ¿no es cierto?, sus respuestas. A veces nosotros preguntamos y la única forma de responder de usted es sí o no, pero siempre debe haber un porqué, siempre debe haber una argumentación, el por qué, el de los hechos, del por qué usted está de acuerdo en algo o el por qué no estoy de acuerdo. Entonces es muy importante esta parte de argumentar, el de saber cómo yo debo argumentar una respuesta, ¿sí? Entonces vamos a ver el día de hoy encaminado a esto, ¿sí? A la forma que usted tiene que argumentar en ciertas cosas. Y esto es algo que va a utilizar siempre, ¿sí? Se dice que siempre una persona debe saber, ¿no es cierto?, argumentar cuando está de acuerdo o cuando no está de acuerdo. Muchas veces hemos dicho, ¿sí? De pronto hay cosas que usted no está de acuerdo, pero debe siempre el indicar el por qué no está de acuerdo, siempre dar su punto de vista, ¿sí? Y esto le sirve para en todo, ¿no? Por ejemplo, usted cuando, por ejemplo, ahorita justamente lo que decía en una nota, si usted se encuentra con una nota baja y dice, no, yo no estoy de acuerdo porque me pusieron, pero debe saber argumentar, debe saber decir, bueno, yo no estoy de acuerdo porque yo considero que si hice esto, si puse este otro, o sea, y me merezco algo más. Entonces, siempre usted tiene que justificar el porqué de las cosas, ¿sí? Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ver a qué hace referencia estos argumentos, ¿sí? Y pues hay distintas clases y distintas formas también de argumentar, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy un poquito. Entonces, yo he hecho que tenga a la mano también un resaltador, ¿sí? Para ir viendo, ir identificando qué tipos de argumentos nosotros podemos utilizar, ¿sí? Para justificar, esto nos sirve para justificar respuestas, ¿no? Para siempre nosotros dar nuestro punto de vista, ¿sí? De lo que pensamos, ¿sí? Entonces, nos dice acá, los argumentos y sus clases, ¿sí? Tenga la bondad de resaltar. ¿Verdad que los libros también deben estar resaltados? A veces se les dice resalte y no lo hacen. Resalte, por favor, el título, los argumentos y sus clases, ¿sí? Entonces, ayúdeme, Sofía, leyendo, ¿qué nos dice los argumentos? ¿Qué nos dice? Los argumentos son las razones que sustentan un punto de vista en un texto oral o escrito. Se emplea con el objetivo de convencer a la audiencia de que la posición que se defiende es válida. Listo, mire, justamente lo que yo le decía, ¿no? Son las razones, resalte por favor desde argumentos, son las razones que sustentan un punto de vista, ¿sí? Hasta punto de vista, ¿sí? Esto es saber argumentar. Usted en su vida siempre tiene que saber argumentar para poder defender una posición que usted tenga. Muchas veces en la edad que ustedes están, hay conflictos bastante dentro de las familias, ¿sí? Porque muchas veces ustedes como jóvenes, ¿no es cierto?, dicen es que no me entienden o usted se pone en una posición, ¿sí? Y a veces su mamá dice, pero ¿por qué? ¿No es cierto? Usted simplemente se cierra y dice, no, 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 y se acabó. Pero usted tiene que siempre tratar de argumentar, de sustentar el por qué usted se pone en esa posición, ¿sí? Siempre, o sea, esto de argumentar es muy importante, chicos, ¿sí? El saber, ¿sí? El poner en su punto de vista su posición, no porque quiero, sino que porque yo tengo mis razones. Hay que saber buscar las razones, tanto de los conflictos como de las soluciones, ¿sí? Entonces, esto usted lo va a utilizar siempre, ¿sí? Siempre va a defender su postura, ¿sí? Usted siempre tiene que saber, ¿no es cierto?, lo que está bien y lo que está mal, pero el por qué. El saber escoger, el defender su postura. Miren, muchas veces en la edad que ustedes están, ¿no es cierto? Las amistades a veces son buenas, a veces son malas, ¿sí? Pero esté en usted el saber. A veces nadie le puede obligar a usted, ¿no es cierto?, a hacer algo que usted no quiere. Entonces usted, ahí es donde usted tiene que siempre decir, no, yo no quiero hacer esto porque considero que está mal, que me hace daño, que me puede causar problemas, no porque los amigos le dicen, haz,
¿sí? O muchas veces utilizan terminaciones, ¿no es cierto?, de ofender, de hacer quedar mal, y usted por quedar bien dice, ah, no, bueno, sí, sí, no. Usted siempre tiene que saber defender esa postura, ¿sí? Y la gente le va a entender, ¿sí? Entonces vamos a ver acá. Hay diferentes tipos, obviamente, de argumentos. Entonces es lo que vamos a ir viendo a continuación. Dice que hay argumento de definición. Aquí es cuando nosotros damos el concepto, ¿no es cierto?, de algún tema en específico. Ahí estamos utilizando un argumento de definición. Vamos a ver a qué hace referencia. Lea Martín. ¿A qué hace referencia el argumento de definición? Explica el significado de una palabra o una frase o un concepto que se ha usado dentro de la idea que se define. Se emplea para demostrar a la audiencia que se tiene conocimiento acerca del asunto que se trata. Ya, listo, ¿no? Resalte, por favor, el primero. Vamos a ir resaltando los diferentes tipos, ¿no? En este caso, ¿no es cierto? El de definición, pues este es sencillo, ¿no? Es el saber el concepto básico de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, aquí hablamos un poquito de un concepto, ¿no? Resalte la palabra un concepto que se usa dentro de una idea, ¿sí? Que se defiende hasta ahí, ¿sí? Básicamente el de definición es el dar el concepto, ¿no? El explicar de qué se trata, nada más. Vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo. Ayúdeme, Anaí Carrera, leyendo el ejemplo. ¿Qué nos dice este ejemplo? Lea, Anaí Carrera, no te escuchamos. Xenofobia es el miedo de los extranjeros. Ese miedo desaparece si nos damos la oportunidad de conocerlos mejor. Ya, listo, ¿no? Aquí nos habla un poquito, no nos da un concepto básico más o menos, ¿no? Pero en sí es el dar un concepto del tema que se está tratando, ¿sí? Vamos a la siguiente clasificación que tenemos. Dice que son argumentos de causa y efecto. Esto hay que entender, ¿no? Que toda causa o consecuencia siempre nos va a traer un efecto, ¿no es cierto? Las causas siempre nos van a traer un efecto, ¿sí? Cuando hacemos algo siempre vamos a recibir algo. Entonces vamos a ver a qué nos hace referencia este tipo de argumentos. Ayúdeme, Alejandra, leyendo. ¿Qué nos dice argumento de causa y efecto? Examina las causas que están detrás de una determinada situación. Expone los efectos positivos o negativos que se producen como resultado. Listo, ¿no? Aquí siempre vamos a tener un resultado, ¿no? Cuando nosotros hacemos un argumento de causa o en este caso y efectos, ¿no es cierto? Vamos a analizar, ¿no es cierto?, las diferentes causas y saber qué consecuencias nos trajo, ya sean positivas o ya sean negativas, ¿sí? ¿Y qué resultados podemos entender? Es justamente este es el que más yo les decía que en este caso utilizan ustedes, ¿no? Cuando usted está en una postura, el saber o cuando alguien le obliga a hacer algo, el saber defender esa postura de qué causas o qué consecuencias les puede traer el actuar así de esa manera, ¿no? Entonces aquí vamos a poner, va a resaltar, exponen efectos positivos o negativos, ¿no? Aquí nosotros exponemos, o sea, qué efectos ya sean positivos o negativos, nos va a traer esas consecuencias o esas causas que producen algún tema. Vamos a ver a qué hace referencia el ejemplo. Lea, Dylan, por favor, ¿qué nos dice el ejemplo? Las razones por las cuales reaccionamos tarde ante los problemas es nuestro desconocimiento de la realidad. Dejemos de vivir en una burbuja y examinemos de lo que ocurre a nuestro alrededor. Ya, listo. Gracias, mi Dila. Esto es muy importante, mire lo que nos dice aquí, ¿sí? Muchas veces dicen, ¿no es cierto?, que los conflictos es porque desconoce la realidad o usted se encierra en una burbuja y no investiga o no ve, ¿no es cierto?, cuáles pueden ser esas causas o esas consecuencias del actuar de ustedes, ya sean en forma positiva o en forma negativa. Muchos nos cerramos y decimos no, 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 y se acabó. O muchos de ustedes, por ejemplo, cuando no encuentran algo, ¿no es cierto? Y dicen, no, es que no hay, y se cierran y se ponen bravos y se ponen mal genios, o cuando no puede hacer algo,
¿sí? Usted cuando no puede hacer algo se enoja, se molesta y dice, no, es que no puedo, no puedo, no puedo. No le busca, ¿no es cierto? No sale de esa sala de confort a buscar las posibles soluciones. Yo siempre he dicho en esta vida, todo tiene solución excepto la muerte, ¿no es cierto? Todo en la vida se puede solucionar. Dime. Ah, no, dicen, es que lo mismo yo también dije eso una vez, que toda la Exacto. vida hay solución. Exacto, así, usted tiene que tener eso en su cabecita, como jóvenes. Miren, hay cuántos jóvenes, ¿no es cierto?, que hay por problemas, se quitan la vida y se ponen en malos pasos. ¿Pero por qué? De ganas, se hace daño por gusto, porque todo en la vida tiene solución. Todo en la vida se soluciona, chicos. Usted lo único que tiene que hacer es tener mente positiva y decir, a ver, de este problema que pasó, listo, doy un paso al costado y sigo adelante. Hay mejores oportunidades en la vida. Yo inclusive he visto chicos en la edad que ustedes están y bueno, es normal, hay que decirlo así, se enamoran, están ahí y piensan que es el amor de su vida y que no va a encontrar otro más que es el perfecto, el que se cierran, se ciegan y que si me dejan me voy a matar, me voy a quitar esto, se ponen bravos, mal genio. No, la vida es un proceso, en ese momento es el amor de su vida. Pero créanme que al pasar los días y usted piensa diferente, ni se va a acordar siquiera, ¿sí? Entonces es un proceso. Métase en la cabecita usted que usted es una persona que tiene oportunidades. Vea, la vida es llena de oportunidades. Y si hoy no se dio, pues mañana sí, pasado sí. Pero nunca piense en negativo. Nunca se cierren los problemas, nunca se cierren esa burbuja. Si usted tiene dificultades en la casa, piense y diga, está bien. Hoy es un día, acuéstese tranquilo, diga mañana pensaré de mejor manera y buscaré. Nunca actúe cuando está bravo o esté enojado. Tómese un respiro, enciérrese, piense y va a ver que las ideas salen, ¿sí? Por eso digo, o sea, todo tiene solución en esta vida menos la muerte. Ahí sí no podemos solucionar, ahí sí ya no podemos regresar a nadie, ¿sí? Entonces piense, esto del argumento de causas y efectos es muy importante, ¿sí? Usted tiene que saber razonar, pensar bien las cosas que va haciendo, ¿sí? Entonces, metas eso en la cabeza, por favor, chicos. Vamos a ver el siguiente. Sí, tenemos acá, déjenme subirle, argumento de evaluación. Ayúdenme leyendo, Malena. ¿Qué nos dice el argumento de evaluación? Plantea un juicio, valor que enuncia la valoración que se da al asunto que se comenta. Expresa el punto de vista desde el conocimiento y experiencia del autor. Listo, gracias. Aquí, ¿no es cierto? Dice que allá plantea un juicio de valor. Es donde usted ya evalúa, ¿no es cierto? Donde después de que ya ha hecho una valoración, ¿sí? Del tema o de lo que se está tratando, y usted ya puede emitir ese juicio de valor. Esta parte de argumentar también es muy importante porque muchas veces hacemos referencia a nosotros, juzgamos a las personas antes de saber un resultado. ¿Sí? Muchas veces nosotros decimos, es que esta persona es así, es esto, pero nunca sabemos si en verdad es así o no nos vemos nosotros mismos. Entonces, de esta parte también es muy importante el saber primero analizar, el evaluar, el comprobar y de ahí sí emitir un juicio de valor. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice el ejemplo. Ayúdeme, Junior, leyendo. ¿Qué nos dice el ejemplo de argumento de evaluación? Irás resaltando, por favor, cada uno de los tipos de argumentos. Vamos. Los jugadores del equipo muestran una absoluta falta de compromiso. Les falta amor por el equipo que representan. Muchos demuestran falta de profesionalismo con su actitud. Ya. ¿Qué nos dice aquí? Mire, nos dice que los jugadores, ¿no es cierto? Aquí está emitiendo un juicio de valor. De pronto esto lo podemos hacer ya después de haber visto, ¿no es cierto?, un partido de fútbol. Entonces yo ya puedo emitir mi comentario, mi argumento, porque muchas veces, mire, ustedes que son fanáticos del fútbol y esto pasa mucho. Unos son hinchas de un equipo, el otro de otro equipo y cuando están jugando y hay un partido, criticamos, ¿no es cierto?, las acciones de los árbitros. A veces decimos, no, es que no fue así, el otro dice sí, pero hay que saber el por qué, ¿no es cierto? Hay que emitir su juicio de valor desde el punto de vista, primero viendo si fue o no fue. Sí, entonces ahí, ¿no es cierto? Yo puedo decir, sí, por ejemplo, aquí dice la falta de compromiso y yo termino el partido y digo, sí, de pronto les faltó falta de compromiso, pudieron jugar mejor, ¿sí? O fallaron en esto. Entonces,
hay esa partecita, ¿no? Hay que saber primero ver la realidad para emitir un juicio de valor hacia cualquier tema en su vida que tenga, ¿sí? Vamos a ver el siguiente. Ayúdeme, por favor. Isaac, ¿qué nos dice el siguiente tipo? Argumento de ejemplificación. Emplea hechos y datos de la realidad como ejemplo para fundamentar la idea que se define. Se sugiere presentar más de un ejemplo para sustentar la posición. Listo. Este argumento de ejemplificación hace más, ¿no es cierto?, a buscar datos, a dar ejemplos, a responder mis argumentos con ejemplos, por ejemplo, a comparar, a hacer referencias, ¿no es cierto?, de lo que está sucediendo o de lo que pasa. Vamos a ver qué ejemplo nos trae esto. Ayúdeme, Ágata, leyendo el ejemplo. ¿Qué nos dice el ejemplo? Ya. Los peatones arriesgan a su propia seguridad y de los conductores al cometer infracciones en las vías. Por ejemplo, en vez de utilizar los puentes peatonales, cruzan en zona peligrosa de la calzada. Ya. Siga. De la calzada o caminan descuidados por el uso de los celulares. Listo. ¿No es cierto? Mire que hay un ejemplo, ¿no es cierto? De un poquito habla aquí de los peatones al momento de cruzar las vías, ¿no es cierto? Aquí hace énfasis, ¿no es cierto? Da varios ejemplos, ¿no? Que en vez de utilizar, ¿no es cierto? Los puentes, las zonas, cruzan por distintos lugares que son peligrosos o caminan descuidados o están, esto pasa mucho ahora, sobre todo el uso del celular, muchas gentes en la calle ni cuenta se dan a veces de los carros por estar agarrados los teléfonos celulares. Entonces, mire, ejemplificación, dar ejemplos de lo que sucede, ¿no? Argumentar con ejemplos su posición, el por qué no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo, pero con ejemplos, ¿no? A eso hace referencia este argumento de ejemplificación, ¿sí? Por honor al tiempo, el día de hoy nos vamos a quedar hasta este tipo de argumentos y ya la siguiente clase seguiremos trabajando. Vemos el resto de tipos de argumentos que tenemos e iremos haciendo ejemplos para que usted vaya sustentando sus respuestas, ¿no? Para que aprenda a sustentar las respuestas del por qué y el que estoy de acuerdo y el que no estoy de acuerdo en las diferentes cosas, ¿sí? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Listo, chicos. Entonces nos quedamos hasta ahí, ¿no? Y nos vemos de aquí la siguiente clase, chicos, ¿sí? Cuídense mucho, que tengan un excelente día. Dime.